deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush.
Ella tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. En el calor del tren, un día cualquiera, cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Te miro para ver si me ves mirarte. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Muy buenas, Pepes, ¿cómo están? Comenzando, hoy también comenzamos, recuerden que estamos comenzando una horita, prácticamente casi una horita más tarde,
porque cambió el horario, ¿no? Obviamente, lo que es la sesión de Nueva York está comenzando una horita más tarde. Así que bueno, vamos a estar hoy también un poco, por lo menos una horita vamos a ver qué hacemos. Hoy hay noticias de IPC, fundamentales del dólar, así que la vamos a estar chequeando, ¿sí? Vamos a ver qué pasa hoy, a ratito ahora, 10:30, son 9 y ahí estamos, ¿sí? Casi 40 minutos, 45 minutitos para la fundamental, ¿sí? Vamos a ver cómo impacta hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué nos depara hoy, gente, ¿sí? Veremos si vemos alguna entradita. Vamos a ver, analizar, hacer análisis. Vamos a hacer algún tip. No sé, vamos a mostrar algunas cositas. Tengo un par de bots funcionando. Hay un bot que voy a estar subiendo el fin de semana. Ya van a ver el nombre. Bueno, ahora van a ver en la gráfica. Ahí lo puse a trabajar un poquito. Así que bueno, vamos a ver los resultados del bot. Sobre todo el videito del fin de semana que lo voy a subir. Va a ser algo sencillo como para después poder ponerlo a funcionar en la próxima semana, ¿no? Vamos a ver si lo ponemos en la sesión de Tokio o en la sesión de Nueva York. Veremos qué sesión hacemos la próxima semana. Por ahora venimos sesión de Londres y Nueva York. Así que bueno, gente, que tengan hoy un gran profit, un gran día, no se sobreoperen. Vamos a ver un poquito de fondo, bueno, lo que estamos viendo, BTC 36.459, gente, viendo un poquito lo que es Bitcoin. Obviamente estaba allá arriba, dijimos, bueno, rompe los 40, los 50, obviamente es saludable que esté en un retroceso, ¿no? Ahora vamos a ver velas diarias, donde en esas velitas vamos a observar velas que no son de gran volumen, pero sí son velas una tras otra seguiditas en una pequeña compresión diaria con sensación de retroceso, ¿sí? Así que vamos a estar viendo si esas velitas, la idea es ir a buscar nuevos bajos o romper obviamente los altos donde llegó a estar, ¿no? Ahora vamos a estar viendo en TradingView, vamos a pasar a lo que es el índice, vamos a ir también obviamente a ver el oro y obviamente lo que hacemos siempre Forex, vamos a ver las divisas. Vamos a ver ahora a ratitos, a minutitos más que a ratito, la noticia fundamental de alto impacto. Así que vamos ahí, gente, vamos a ir a TradingView, vamos a ver, como les digo siempre, gente, ahí vamos a cambiar un poquito, como les digo siempre, ¿sí? De fondo Bitcoin, que vemos un hermoso planeta, no es el planeta de Pepe, de Trading Planeta Pepe, pero es un planeta, ¿no? Un lindo planeta donde obviamente hay que cuidarlo, y vemos las wallets, ¿no? ¿De dónde? De los países más poderosos, por ejemplo Estados Unidos, Europa, Asia. Bueno, ahí van, ¿sí? Obviamente se están comprando lo que son las moneditas, sobre todo Bitcoin que estamos viendo, para que vean que lo que digo siempre, ¿no? Como digo y me mantengo firme, ¿no? Son los que más palos en la rueda le ponen a las cripto, ¿no? Los países más poderosos, las instituciones, los bancos, la gente poderosa. ¿Para qué? Para manipular, para tratar de, obviamente, siempre salir ganando, ¿no? Y los pepes, ¿no? Nosotros, los comunes, vamos por detrás, ¿eh? Siempre agarramos ahí a último momento, nos quedamos atrapados. Pero bueno, es buscarle la vuelta siempre al mercado y saber que ellos siempre van a tirar noticias de alto impacto, negativas, positivas muchas veces para que se ponga jugosa la compra y después la compra se convierte en una caída, en un dip profundo, ¿no? Por eso, gente, ustedes tienen que analizar, proyectar y saber que muchas veces es conveniente cuando está en caída, no cuando vaya arriba, ¿sí? Porque estás comprando más barato, allá arriba está comprando más caro. Obvio, puede seguir subiendo, pero qué mejor agarrar retrocesos como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Si sigue cayendo, haremos un promedio, ¿bien? Bien, gente, vamos a ver un poquito TradingView. Estamos. No quieres enredarte con rombo. Bien, gente, ¿qué vemos de fondo? Vamos a arrancar con Bitcoin. Como digo siempre tienen que tratar de observar lo que es la gráfica limpia, ¿sí? Así. Pero nosotros tenemos de cábala lo que venimos haciendo todos los días, día a día, donde podemos observar, obviamente, zonas que vamos marcando importantes que van quedando y otras que dejan de serlo, ¿sí? Por ahora vamos a observar la velita de hoy, la velita de ayer, lo que les decía, ¿no? Estas pequeñas, bueno, ahí la de ayer fue interesante, la caída, pero comparada con velas realmente, ¿no? Con volumen es chica, por más que la veamos grande, no es una vela que digamos wow, pero sí podemos observar cómo esa velita, solamente esa velita, vino a rellenar la vela del viernes, son velas diarias, ¿sí?
¿sí? Y recuerden que lo que es criptos también se puede llegar a operar si tenés ganas, ¿no? Si no, no, los fines de semana, ¿sí? A diferencia de los mercados que nosotros operamos, que son de lunes a viernes, lo que es Forex, ¿sí? Los mercados tradicionales, ¿sí? Acciones, bueno, todo lo que tenga que ver con lo más viejito, gente. Obviamente que tienen plataformas para operar los fines de semana en criptomonedas también, ¿sí? Así que bueno, vamos a meternos dentro de esta velita de hoy, un doji. Seguramente están esperando para la noticia que va a acontecer ahora del IPC, pero vamos adentro, ¿sí? Frecuencia de tu voz, sintonizarte. Quiero saber la frecuencia de tu amor, sintonizar. Bien, vamos a hacer una cosita. Voy a marcar un par de velas, la de ayer, la de hoy. Vamos a observar bien en grande para que se vea, porque nos vamos a meter dentro de esta vela donde rompe la compresión que habíamos marcado de 4 días. Una compresión chiquita, pero sirve para guiarnos, donde la sensación era romperla, como veníamos diciendo. Vamos a ver si el precio hoy, apoyado con la fundamental, si se queda obviamente en estas zonas, tratando de meterse de vuelta a la pequeña compresión, o si decide venir a visitar nuevos bajos, ¿no? O viejos bajos más que nuevos bajos. Así que bueno, vamos a ver dentro de las velitas diarias. Vamos a ir a horarias para que vean lo que es este retroceso, que si obviamente hacemos velitas, ¿no? Vamos disminuyendo el zoom, ¿no? La lupita, vamos a estar viendo bajos y altos cada vez más bajos, pero sabemos que viene de una tendencia agresiva alcista, donde llegó a estar allá en los 38.500 prácticamente, ahora está en los 36, ¿sí? 36.200, 300, bueno, vamos a ver este retroceso, que seguramente si ponemos un FIBO debe andar ahí rodando por el 38.6, ¿sí? Igualmente vamos a ver lo que nos interesa si hacemos scalping, son estas zonitas, ¿sí? Así que vamos a achicar este rectangulito, nos vamos a meter acá sabiendo de que estamos llegando próximamente a zonas de soporte, pero también sabemos que es un retroceso, ¿sí? Veremos qué pasa. No les recomiendo que operen antes de la noticia fundamental. Si van a operar criptos o lo que vengan a operar, esperen, ¿sí? 10-15 minutitos. Bien, vamos a ver un poquito dentro de estas velitas horarias. Vamos a ir a velas de 5 minutos. Más, como el río va hacia el mar. Escucha para vos. Al instante que te vi, supe que eras Bien, gente. Altos, bajos, cada vez más bajo. Obviamente la sensación, en mi caso, trataría que rompe este bajito para buscar un poquito más hacia abajo, pero estando atentos porque salió hace poco de la compresión diaria, ¿sí? Esa compresión que estamos viendo de 4 velitas. Bueno, veremos hoy qué hace el precio. Por ahora estamos si nos metemos dentro de lo que es la caída, donde llegó a tocar este bajo acá, ahí, ¿no? Lo toca, lo saluda y se queda. ¿Cuánto se queda? Un par de minutos acá, un par de horitas, ahí donde estás acumulando. Si nos metemos dentro de estas velitas, obviamente podemos ir a ver las de 1 minuto y ahí empezar a ver, pero por ahora lo que les decía, el precio está tranquilo porque se acerca una fundamental y hay un par de velas que están una al lado pegadita a la otra haciendo fila, ¿no? Una filita hacia la derecha. Vamos a ampliar para que vean lo que es la compresión del precio, ¿sí? Obviamente alguna pequeña, ¿no? Una mechita, ¿no? De pequeño, ¿no? Manipulación muy chiquita, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Por ahora no se arriesga nadie, están ahí, ¿no? Los motores calentando, vamos a ver en un rato qué pasa, gente. Consolidación, chiquita consolidación, más o menos prácticamente desde las 8:20 que estamos, ya son casi las 10, 1 hora y media consolidando el precio, ¿sí? Así que bien, gente, esperemos a ver qué pasa. Nos vamos a ir al índice. Me acerqué sin dudarlo más, como el río va hacia el mar. Mira lo que es esto. Esto es un Picasso. Si querés sacarle una foto, sacale. Esto es un Picasso, gente. Obviamente, como digo siempre, gente, ustedes lo tienen así, ¿sí? Bien, vamos a ir al índice. Índice del dólar. Estamos. Bien, compresiones, mira vos qué lindo el índice. Vamos a ver hoy el índice que hace. ¿Qué les parece, gente, hoy? ¿Qué puede pasar con el índice? ¿Romperá estructura acá arriba, un altito? ¿O se meterá dentro de esta compresión en caída, en este retroceso que ya viene
también hace un par de, podemos decir, semanitas, ¿no? Viene retrocediendo y pareciera que quería recuperar la tendencia alcista de estos días anteriores, pero bueno, parece que se está devolviendo hacia abajo en este embudo que estamos viendo. Vamos a ver si en esta compresión hoy se mete dentro más, ¿no? Más profundo, más abajo, tratando de llegar por lo menos a un par de velitas diarias. Veremos qué pasa hoy o si rompe esta zona donde tenemos el huesito ahí, ¿sí? Vamos a tirar un huesito ahí, un huesito ahí. Nos vamos dentro de las velas diarias, gente. Vamos horarias para que observen más o menos lo que es este conito que estaba abajo. Ahí está, ¿ven? Está tratando de hacer la doblereta, como decimos. Vamos a ver si hoy, obviamente que no podemos hablar por anticipado, porque sabemos que son proyecciones, pero a la vez las proyecciones van acompañadas, ¿no? De una incertidumbre cuando hay una fundamental. Se puede saber, obviamente, que puede llegar a pasar. Son de alto impacto, algunas son más fuertes que otras. Hoy veremos qué pasa con esta noticia, que es importante, muy importante. Tiene que ver con el dólar. Ahora vamos a estar leyendo un poquito de la noticia para el que no tiene nada de ideas, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Por ahora está también, vamos a meternos dentro de las velitas. Sobre todo, miren, observen lo que son. Vamos a poner gráfica de línea. Observen que viene en caída, pero todo esto que está acá de fondo es una consolidación, ¿sí? Eso que está ahí. Pero está tratando de rellenar este vacío electrónico que estamos viendo de fondo, donde lo primero que va a tocar va a ser este bajo, para después venir seguramente con el tiempo a rellenar este otro. Pero hoy, como lo digo, esperemos, ¿sí? Esperemos, porque se puede ir para arriba y empezar a romper alto, ¿sí? Así que vamos a esperar. Igualmente vamos a observar las velitas. Vamos a ver seguramente acá adentro en el índice una pequeña... Ahí, vamos a ver ahí en esa zona, esas velitas que están ahí. ¿Ven? Estas tres horitas. Vamos a ir a vela de 5, miren. Ahí estamos, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Sensación, obviamente, bajos y altos cada vez más bajos, pero se empieza a consolidar, ¿sí? Fíjense que ahora un bajo lo hace más alto. No quiere decir que el alto próximo sea más alto que este que está acá arriba, pero puede ser que consolide hasta después de la fundamental, ¿sí? Puede amagar un poquito. Por ahora estamos ahí, gente. Sí, recontra tranqui, viene tranqui igualmente, pero ya vamos a ver en un par de minutos qué acontece con la noticia, ¿sí? Lo que podemos dejar marcadito, pero la noticia no respeta zonas, ¿sí? Vamos a marcar esta compresión ahí, ¿sí? Así que por ahora, gente, compresión, tranqui, ¿sí? La tendencia la estamos viendo consolidando en este momento, esperando la fundamental, donde vamos a ver para dónde se dirige el precio según lo que acontezca con la noticia, ¿no? Obviamente, si es a favor o en contra de el dólar, ¿sí? De el muchacho. Así que bueno, vamos a pasar rapidito a ver alguna otra pequeña proyección. Vamos a ir al oro. Bien, vamos al oro. Nos vamos en el orito. A ver ahí si tocamos. Bien, vamos, muy bien. Orito, gente, estamos en el oro. Vamos a meternos dentro del orito. Vamos a ver dónde. Fíjense cómo se apoyó en este canal. ¿Por qué? Porque lo puso Pepe Mila. Y Pepe Mila dijo, acá frenás. Y ahí está, miren el diablito acá abajo. Cuando comenzó la guerra de las diarias. Obviamente ahora el retroceso. Vamos a ver si ese retroceso se convierte ahora en un final donde empieza a romper de vuelta alto. Faltan muchos días, obviamente un par de días. Pero, ¿por qué? Porque para que llegue acá arriba, a no ser que sea, no sé, una noticia, no sé, extremadamente en contra de la naturaleza y la flora y la fauna de la Tierra, donde la gente compre por miedo e incertidumbre, como refugio, como suele hacer cuando comenzó la guerra. Por ejemplo, miren cómo subió todo, ¿no? Obviamente días y días, ¿sí? Ahora estamos en un retroceso, pero vamos a ir dentro, ¿sí? Nos vamos con un zoom acá adentro, ahí estamos, muchachos. ¿Qué estamos viendo? Una vela, obviamente, un par de velas fuertes, poderosas hacia la baja y un par de velas muy parecidas alcistas. Ahora vamos a ver la vela de hoy, una vela que no se movió mucho. Vamos a ver, ya pasó un par de horitas el día de hoy, pero ahí está, si una vela chiquita doji, veremos qué pasa hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir dentro de esta velita, pero vamos a agarrar la anterior para tener un panorama más. Vamos a hacer una cosita ahí. Me interesan estas tres velas para ver altos y bajos dentro de la vela diaria de hoy, ¿sí? Nos vamos a ir dentro de este rectangulito que lo voy a marcar acá, ¿ven? Ahí, ¿sí? Nos vamos a ir ¿a dónde? A las velas horarias. Mientras, escuchá. Story
Bien, acá estamos. ¿Ven? Más o menos las zonitas que tenemos marcadas. Obviamente son zonas de 3 velas, parte de una, completamente la otra y parte de la nueva, porque todavía no cerró la vela diaria. Pero ¿qué estamos viendo? Lo mismo que les decía, en velas horarias, obviamente está pasando tanto en Bitcoin como en el índice. Fíjense, las últimas velitas se están consolidando. Obviamente que ya el oro viene de antes, ¿sí? Si vemos una consolidación ya prácticamente desde el lunes viene consolidando. Obviamente es que si nos metemos dentro de la zonita, vamos a ir a velas. A ver ahí, vamos a ir de 5 minutos. Estamos en un hermoso Pepe consolidado, ¿sí? Qué mejor que buscar en el oro, ¿sí? Zonas de soporte y resistencia, oferta y demanda, donde en los altos podés buscar ventas y en los bajos podés buscar compras, ¿sí? O si tenés una estrategia para buscar un próximo alto o un próximo bajo, con un shell stop por debajo o un buy stop por encima, dependiendo tu estrategia, pero también viendo el movimiento de esta víborita de la víbora, ¿sí? ¿Qué víbora? Las velas japonesas representan esa víbora, que es esta misma que estamos viendo acá, que sería el precio, ¿sí? Así que por ahora, gente, consolidación, estamos ahí, escuchando buena música, 1946.23 en este momento, velas japonesas que estamos observando, pero en este momento les mostraba la víborita, ¿sí? Esa víborita donde está buena verla cada tanto para seguir el precio, pero recuerden que las velas, miren acá un ejemplito, como les digo siempre, esta mechita que está ahí, ¿ven? Eso está buena la información en velas japonesas, ¿eh? Porque sabemos que llegó hasta ahí arriba. Si se devuelve o queda ahí, el precio cierra ahí y vemos que llegó a tocar esta zona, ¿sí? Con la gráfica de líneas no se ve la mecha, ¿ven? ¿Ven? ¿Sí? Pero anduvo ahí el precio. Esa es una muy buena información que te la perdés con esta gráfica de líneas, ¿eh? Igualmente sirve todo, ¿sí? Vos podés tener tu estrategia, ¿bien? Gente, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ver las noticias? ¿Les parece? Sí, ¿cómo que no? A ver cuánto queda, ¿eh? 25 minutos, gente. IPC subyacente anual mensual, ¿eh? Así que vamos a ver hoy previsión. Tenemos 0.30, que sería lo que sería la mensual subyacente, la previsión, ¿sí? Vamos a ver si realmente es igual que la anterior y la previsión, ¿sí? En cambio, la anual de octubre tiene que ver obviamente con un poquito más, obviamente 3.3%. Vamos a ver la actual y la anterior fue de 3.7%, ¿sí? Así que bueno, gente, tenemos un par acá más de noticias para estar viendo, pero son de mediano impacto, ¿sí? Así que por ahora nos quedamos ahí esperando esa noticia. Obviamente vamos a escuchar un poquito de buena música, ¿sí? Y sobre todo, gente querida, vamos a ver si... hoy no encontré el dólar matero de vuelta. Está Mila con ustedes. Estoy yo, pero bueno, ¿por qué? Porque el dólar matero es una imagen que me parece que le voy a tener que pagar por mes al muchacho, porque me desaparece. Lo abro y aparece acá el otro muchacho. Así que me puse en blanco y negro porque como para salir, ¿no? Y después viene Pepe Mila, obviamente, ¿sí? Recuerden que nosotros agarramos la nave y nos vamos con la nave viajando. ¿Hacia dónde? Hacia allá, gente, hacia el hermoso planeta Pepe, para pasarla bien con ustedes un rato. Así que bueno, vamos a ver las noticias, ¿sí? Vamos a ver un poquito, para el que no sabe, no tiene nada de idea, vamos a leer un poquito, si es que las tengo acá, obviamente... Ojo al IPC, dice acá una noticia, la podemos estar leyendo un ratito, pero sobre todo para que tengan un poquito de idea de lo que tiene que ver con el IPC, que tiene que ver con el índice de precios de consumidor básico, ¿sí? ¿Esto qué hace? Mide como todos los países, obviamente, pero sabemos que el que pega fuerte, el latigazo fuerte es el del dólar, ¿no? Pero bueno, y afecta a todos los países, sobre todo Sudamérica, ¿no? Donde vivimos nosotros, muchachos. Pero bueno, ¿esto qué hace? Esto mide los cambios en el precio de los bienes y servicios, excluidos siempre los alimentos y la energía, ¿sí? El IPC mide los cambios de los precios desde la perspectiva de ¿quién? De los pepes, gente, de los consumidores, ¿sí? Los pepes comunes, ¿bien? Se trata de una forma de medir los cambios de tendencias de compra y de la inflación en los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que una mayor lectura de la esperada, si en este caso superara el 0.3 que estábamos viendo, ¿no? En ese caso sería una noticia positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque una mayor lectura debe ser tomada como positiva para el dólar, ¿sí? Es una forma común para, por ejemplo, combatir, es para combatir la inflación
inflación, aumentando las tasas, ¿sí? Así que bueno, veremos qué pasa ahora, muchachos, en un ratito, ¿sí? No me quiero convertir en Pepe Mila. ¿Quieren que me convierta en vivo en Pepe Mila? Lo dejamos para después, ¿no? Bien. Gente, vamos a un poquito a TradingView y de acá obviamente nos vamos a ir a la gráfica. Vamos a mostrarles el bot que estoy, un bot que estoy probando, que lo armé. Le puse, bueno, no les puedo, le voy a decir el juez. Le puse el juez al bot. Es un bot que voy a subir el video el viernes. Sirve para todos los pares por ahora. Tiene algún drawdown que no me gusta mucho, eso hay que decirlo, un 98% nada más de drawdown. No, tiene un drawdown medio agresivo en una vez por año y hay que buscarle la vuelta para que ese drawdown no esté tan agresivo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por ahora voy a subir algún videito el viernes, sábado o domingo y la próxima semana lo vamos a estar utilizando. Igualmente ahora lo estoy utilizando también como prueba, ¿sí? Así que bueno, veremos ahí, ¿sí? Bien. Vamos a la gráfica, gente, vamos a la gráfica, después vemos alguna noticia. Hoy vamos a estar un ratito también, ¿sí? La idea es estar un poquito menos de tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros no hacemos publicidad, ¿sí? Y al no hacer publicidad es medio complejo para el algoritmo de YouTube que nos conozca. Entonces, digo, por la duda hago un par de horitas en vez de estar 2, 3 horas, 1 hora, hora y cuarto, hora y media. Y vemos, ¿no? Para que la gente que de tarde, obviamente puede ver los videos porque trabaja a la mañana, o que lo ve los fines de semana, que no tengan que estar 3 horas viendo videos que están buenos, tienen mucha información, muchas cositas que hacemos, pero realmente es mucho tiempo. Es como digo siempre, ver un Titanic con un final distinto de todos los días, ¿no? Así que bueno, la idea es bajar un poquito el horario. Veremos si después lo volvemos a subir de vuelta, pero por ahora voy a tratar de hacer 1 hora y media, 1 hora por ahí, para estar así que sea algo rapidito, ¿sí? Y obviamente buscaremos operaciones como todos los días que venimos operando en vivo, pero vamos a tratar de dar ejemplo con las operaciones metiéndonos, y en el caso de que la operación salga en positivo, bárbaro, y si sale negativa, explicar obviamente los puntos que tomamos, por qué tomamos, por qué el accionar del precio que tomamos, si tomamos altos, bajos, order blocks, fractales, lo que sea, ¿sí? Acá lo importante es pasarla bien y que los que están del otro lado, si les sirve, que aprendan, ¿sí? Acá no hay problema, saben que operamos todos los días en vivo y a la vez compartimos también algún regalito cada tanto, algún bot, algún indicador, algún libro, y estoy todos los días enseñando lo que sé, ¿no? Todos los días, obviamente que el tiempo no da muchas veces porque opero intradía, por ejemplo, por más que me guste el scalping, pero si metí una operación ahora en intradía, como digo siempre, no la podemos ver, ¿me entienden? A lo que voy, meto la orden ahora y te la muestro mañana, pasado o dentro de 10 horas. Entonces haciendo scalping es una forma de mostrar lo mismo, pero más rápido, ¿sí? Obviamente que hay veces que el scalping puede ser poca la distancia, pero está bueno el ejemplo. Y muchas veces tenemos, la mayoría de las veces, por encima de 10, 15 pips, ¿sí? Hemos llegado a 80, 100, 150, 200. Miren, revisen los videos, gente. ¿Sí? Así que ahí estamos, ¿sí? Bien, vamos pasito a pasito, gente. Y bueno, y nos vamos a la gráfica. ¿A dónde? Al MetaTrader, muchachos. Bien, vamos derechito. Dejo la gráfica japonesa. Ahí está. Miren acá, ¿ven esa mecha de abajo y la de arriba? ¿La ven? Fíjense cómo el precio cuando llegue, porque lo conozco, me vas a hacer caso, precio, ¿eh? Cuando llegue acá se devuelve hacia arriba. Pero si vos vas a la gráfica de líneas, no lo ves. Está escondido ahí el muchacho. A ver qué hace ahí el precio. Ahí caía hasta acá, rompía el piso, ¿viste? Ahí está, ¿eh? Yo soy para ti y tú eres para mí. Al instante que te vi, supe que eras para mí. A ver, vamos. Y tú eres para mí. Los dos juntémonos a hablar. ¿En dónde? Nunca. Mirá, el tipo se la lleva un café, ¿viste? Plaga, ¿no? No, está bien, ¿no? Está bien. Bien, vamos a la gráfica, gente, ¿eh? Vamos a la gráfica, nos vamos al MT. ¿MT qué, gente? MT4. Vamos al MT4. ¿Estás ahí, MT4? Sí, ¿no? Bien, vamos. Instante que te vi, supe que eras para mí. Yo soy para ti. Y tú eres para mí. Al instante que te vi, supe que eras para mí.
vamos a ver, nos metemos dentro, muchacho. ¿A dónde? Ahí se fue Mila, ¿no? Se fue un ratito Mila Pop. Se fue un ratito, ahora viene Pepe Mila, obviamente. Y vamos a ver si mañana encontramos al dólar matero. Che, tengo 2 dólares materos y se me fueron. ¿Será por las elecciones que se aproximan ahora? No quieren saber nada con que se dolarice en mi país. Y capaz que es eso, ¿no? No lo sé. Vamos a ver por qué no me sale el dólar matero, ¿sí? Bien, gente, miren esto, antes de seguir, nos vamos acá un segundito de vuelta. Miren, ¿qué le dije? Llega acá y ¿qué hace el precio? ¿Lo ven? Vamos a ampliar, para que vean, no importa si ahora rompe, miren. ¿Y qué tal? ¿Lo ven ahí lo que le dije? Está bueno, ¿no? ¿Ven lo que le dije, muchachos? Ahí están viendo lo que le dije recién. ¿Por qué? Porque uno va conociendo los movimientos, pero no quiere decir que porque los vayas conociendo vayan a hacer lo mismo. Es por experiencias vividas en otras vidas anteriores que hemos quemado cuentas y bueno, ahí vamos viendo. Pero ven, ahí hizo eso. Y si te vas a la gráfica de líneas, observen esto, gente. Nada, ahí quedó paralizado. Ahora en gráficas japonesas pasó lo que les dije. ¿Qué les dije? Llega acá, se devuelve porque dejó mecha acá, dejó acá y porque hemos experimentado otras vidas pasadas. Y ahí está pasando lo que le dije, gente. Así que me tomo un mate y todo me importa una garomba. Bien, gente, no. ¿Vieron eso? Sí, todo por 2 pesos era, ¿se acuerdan? Nos vamos al MT4, gente. Lo dejamos a Mila, no lo vemos más hasta mañana o hasta nunca más, ¿no? Porque el dólar matero tiene que entrar acá, ¿eh? Bien, gente, vamos. Bien, gente, estamos dentro de la plataforma. Vamos a ver, como siempre, un poquito la fuerza de las monedas. Vamos a ver si hay algún pequeño comentario. Si alguien se sumió, decíamos. Si alguien se sumó al vivo, obviamente. Recuerden que no hacemos... no damos publicidad, ¿por qué? Porque es como un poco al cohete hacer publicidad, porque un poco de gusto, porque haces publicidad y la gente seguramente, si no vendes una mentira, la gente no se te suma. Y la realidad es esta. Operamos en vivo, operamos de verdad, todos los días. Ahora estamos tratando de hacer un poquito menos horas, porque estábamos 3 horas. Hace 1 año y medio prácticamente, 1 año y 3 meses que venimos todos los días operando, ¿sí? Miren, gente, todos los días operando venimos hace 1 año y 3 meses. Y tenés que estar todos los días operando con gente en vivo, charlando, mostrando los bots que voy armando, los indicadores que voy armando. Obviamente no soy programador, pero soy autodidacta. Meto mano y con la experiencia un poquito que tengo de los mercados, eso me ayuda a que en mi cabeza se forme alguna idea, algún patroncito, y eso lo pueda meter en algún bot, donde cuando armo el bot, no soy programador, me puede salir un bot asesino o un bot bueno, ¿sí? Así que bueno, ahí voy armando bot, voy armando indicadores y obviamente operamos en vivo, manualmente, automáticamente también, semi también, todos los días, gente, todos los días. ¿Qué pasa con esto? Esta es la realidad. Tengo una cuenta en vivo, en real, que no es la gran cosa, una cuenta normal. Para Latinoamérica es grande capaz, pero normal. Y opero en vivo todos los días con esa cuentita, no con la mía propia, obviamente, que con esa tengo que pagar, ¿no? Poder seguir subsistiendo en este planeta hermoso, ¿no? Pero en este, que estamos en vivo todos los días, opero en vivo todos los días. Y bueno, muchas veces hay... obviamente otras plataformas, otros grupos donde te van a vender humo y ese humo es el que le gusta a la mayoría, lamentablemente, pero está bien, los dejo que hagan lo que quieran, que vivan así. Nosotros siempre gente honestos, transparentes y bueno, con 1 o 2, media persona, 1/4 de persona, 1 kilo de persona, lo que sea, no pasa nada, de a poquito se irán promocionando entre ustedes, compartiendo. Dicen, che, hay un loco ahí que opera en vivo todos los días y parece buen tipo o parece mal tipo, no lo sé. Súmense, compartan el link si quieren, no es obligatorio, denle like y bueno, y me ayudan a mí de alguna forma, que cuesta bastante, sobre todo en un mundo donde hay muchas trampas, ¿no? Así que bueno, gente, eso nada más. Abrazo, beso en el cachete. Nos vamos ¿a dónde? Al MetaTrader, que se nos pasa la noticia. Era para mostrarles ahí los efectos de mi poder, ese imán que tengo para ver la gráfica, gente. Se habría operado en binaria, muchachos, vela. Ven acá, después de los lentes no tengo ceja ni pestaña, tremendo. Bien, nos vamos, miren esa cómo sube, miren. Bueno, vamos, si no me quedo 2 horas acá.
Podemos estar, si quieren, un día analizando las velas, gente, ¿eh? No tengo problema. Me encanta, me encanta. Bien. Vamos a pasar un poquito por las fuerzas, que es una de las plantillas. Esta, puede ser esta, cualquiera. Es para ver un poquito qué par, qué divisa, qué índice está más fuerte, para ver si podemos operar a favor o en contra, porque al estar fuerte tienen que descansar, y al descansar puede ser que las que están débiles o van en la mitad del camino tomen provecho de esa fuerte para pasarla, recordando que la fuerte puede volver a ponerse fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se pone fuerte, muchacho? La vuelve a pasar, ¿o no? Bien, a no ser que se guise el tobillo, ¿no? Yo me lo imagino como un maratón. ¿Vieron un maratón donde corren las muchachas, van corriendo? Bueno, y van ahí arriba. Sí, bueno, algo así. Siempre lo expliqué así, ¿no? Un maratón de 8 o 9 moneditas, donde la que va arriba del todo, en algún momento se le cae la lengua, se cansa, o se le pincha una goma, o se mete a cambiar cubierta, y mientras le va a cambiar, las otras que van lentas lo pasan. Pero cuando vuelve a la cancha, puede pasar de que las vuelva a pasar. Puede pasar, ¿no? Así que hay que ver todo eso. Bien, gente. Bien, vamos a ver un poquito qué es esto. ¿Esto qué es? Ah, bien. Acá voy a ampliar un poquito esto. Ahí está. ¿Cuánto falta para la noticia, gente? Hoy ya estamos dentro de la noticia, 12 minutos. Vamos a ver si hoy hacemos alguna operación en vivo. Igualmente hay un par. Miren, les voy a mostrar en el oro. Acá, miren, ya va en negativo, así, obvio. Pero ya cerró, miren, les muestro acá. Fíjense, si achico un poquito. Ven acá estas líneas de acá, ya viene cerrando operaciones en positivo, que 7, que 2, que 3, ahí va cerrando. Ahora está en negativo, un par de órdenes, con un lotaje chiquito porque fue cerrando otros más grandes y va cerrando parciales, ¿me entienden? Así que bueno, el bot, este que está de fondo, que le puse telaraña, ahí sigue, ahí había otra más. En un rato cuando llegue acá va a cerrar parciales y ahí seguirá. Pero no es el caso este, ¿eh? El que les traigo para el fin de semana es otro que está acá escondido. Miren, les pongo un cachito. Cierren los ojos primero porque te va a hacer mal a la vista. Seguramente el blanco te va a chillar los ojos. Pero es la justicia, gente. El juez, miren, ahí está. ¿Le gusta o no le gusta? Ahí lo tengo abierto ahí con una operación. Está hace 2 años ahí. Vamos a ver qué pasa. Yo le hice unos backtesting y funciona bastante bien. Lo que tiene que cada tanto te tira unas, ¿no? Que te dan un sustito de un 10% de drawdown, que tampoco es la gran cosa, ¿no? Yo con un 10 me sobra un 10% de drawdown mientras me haga por encima del 10 en ganancias, ¿no? Pero bueno, se puede ajustar eso con el lotaje, con la gestión de riesgo, obviamente, para tratar de que en los sets sean mejores, ¿no? Obviamente en la temporalidad, en el par, en el índice, pero bueno, ahí está, ahí lo dejé puesto con un par de órdenes que abrió y veremos en un rato. Y lo dejé a propósito porque se acerca a la fundamental. Quiero ver cuando llegue a cierta distancia, si es que la fundamental se mueve fuerte, vamos a ver qué hace hoy, ¿sí? Este es el Pepe juez, ahí está, ¿lo ven? El juez con la carita redonda ahí arriba a la derecha, ¿ven? Dice Pepe el juez. Bueno, vamos a ver. Ya van a ver la foto que tengo para la miniatura de YouTube. Se van a sorprender, gente. Ya van a ver. Bien. Falta el video, ¿no? El backtesting está. Falta que hable Pepe. No sé si no le pongo música y lo dejo ahí. Total, después lo vemos en vivo en la semana, ¿sí? Bien. Vamos a... ¿esto qué es? Ah, bien. El oro, que está repetido 2 veces. Y la libra dólar, que sería esta que está acá, que abrió unas órdenes hoy. Pero vamos a dejar en euro dólar, acá, vamos a dejar el bot que armé de fundamentales, ¿sí? Vamos a ver si hoy, con la noticia del IPC, nos sirve este bot para meterse antes que los demás, obviamente, en un orden que se mete, ya está programado. Vamos a ver en un ratito, vamos a achicar un poco la gráfica y vamos a charlar acá un poco mientras que seguramente un Pepe tiene que haber, loco, ¿cómo que no? A ver. Bueno, un Pepe hay, mirá vos. A ver. ¿Esto anda o no anda esto? Si se ve me dicen, noticias, obvio, hoy hay noticias, muchas, todos los días, siempre tienen que estar atentos con las noticias porque muchas veces, miren, fíjense, no, bueno, les tendría que mostrar acá, pero a ver, ¿cómo podemos ver acá? Miren, les muestro un segundito algo. Un segundo acá, vamos a sacar el mensaje del amigo. Primero lo saludo, saludos, crack, que tengas un buen día. Pido un tema Homero. Obvio, ya te lo pongo porque estás trabajando y siempre pasás a saludarnos. Está muy bueno lo que haces, gracias. Así que genio, gracias total por saludarnos. Sé que estás laburando y haces el esfuerzo. Hay otros chicos que después ven los videos, por eso muchas veces se suma las vistas, que se los agradezco, que no pueden sumarse en vivo
o no sé, no les da el tiempo seguramente, pero gracias igual. Y a los que me han mandado algún mensajito por privado, muchas gracias también, ¿sí? Así que un beso en el cachete a todos. Vamos a ver, miren gente, lo que les decía acá, un segundo, nos vamos a pasar un segundo de vuelta rapidito acá. Ahí estamos. Bueno, primero miren esto, antes de pasar lo que les quiero mostrar. ¿Vieron que pasó esto? Tremendo, ¿eh? Qué lindo lo que vimos, ¿dónde? ¿Vieron cómo llegó y se dio vuelta? Lo que vimos y analizamos y proyectamos de forma obviamente rápida en una pequeña rango, ¿no? De minutos, pero esto es como que lo tengo ya en la cabeza de tanto meternos. Ustedes si supieran, gente, las horas y horas que fui perdiendo, no perdiendo, ganando, aprendiendo en binarias, aprendiendo lo que es con el tiempo de expiración, hasta dónde puede llegar. Esta hubiera sido una operación ganadora para mí en binarias. Obviamente que binarias, ¿por qué no lo dejé de utilizar? Porque las plataformas, obviamente, cuando ganás poquito está todo bien, cuando depositas está todo bien, cuando retirás poquito está todo bien, cuando se te agrega algún cero en las ganancias para retirar, ya te empiezan los bloqueos, que eso de tal país, que no se puede, bueno, listo, chao, fuera, no están regulados, fuera, ¿sí? Obviamente que una lástima, pero bueno, igualmente fíjense que tengo un par de videos de binarias muy lindos, con estrategias que las podés traer afuera y las rompes a la cuenta, ¿eh? Así que bueno, no, lo que les quería mostrar, a ver si era algo de que me decía el amigo, algo le iba a decir y me olvidé acá de la noticia fundamental. Esto, ya me acordé. Miren esto, gente. ¿Ven el calendario acá que estamos viendo? Fundamental, que es ahora, en 7 minutos. Esto se va a actualizar y va a figurar 7 ahora en un segundito. Pero para que vean, ¿ven esta noticia que es de alto impacto? Bueno, si vos vas a otro calendario, acá, por ejemplo, fíjense que acá figura como mediano impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta plataforma toman como que el IPC es mediano impacto, ¿sí? Entonces, al tomarlo como mediano impacto, vos lo que estás viendo, en este caso se te puede pasar, te metes en alguna operación. Miren acá, a las 7, ¿ven? Acá lo que dice Estados Unidos, obviamente. Vamos a ver un segundito acá el horario. 14, acá a las 10:30 tiene que ser, más o menos. Acá, ¿ven? Acá está, ¿ven? El IPC, una carpetita color marrón en vez de roja, mediano impacto. Obviamente que la filtré porque cuando yo, en mi caso, suelo tener, ven, miren, saco mediano impacto, dejo alto y fíjense que no figura. 14 estamos, ¿no? Fíjense, desde las 7 pasa a las 18, que hay obviamente una noticia fundamental del neozelandés, pero no figura el dólar. ¿Me entienden? Entonces, si estás en esta plataforma y estás operando, no hay fundamentales de alto impacto, son de mediano, te metes a operar y te hacen un agujero en la panza. Capaz que no, pero por la duda, estar prevenido, chequear 2. Miren acá, 4 minutos quedan, ¿ven? De esta que es alto impacto en esta plataforma. Eso era lo que quería explicar, gente. Así que bueno, nos vamos a la gráfica, era para mostrarles. Y veremos qué encontramos, gente. Hoy poquito tiempo vamos a estar, ¿sí? Seguramente una fundamental nos agarra la mitad hoy. Pero veremos, ¿sí? Se va a poner buena la sesión de Tokio, porque quiero que participen todos, que la rompan. Los poquitos que están, que los conozco, quiero subirlo al vivo, que operen en vivo, que operen de alguna técnica Xinjiang, de las que les voy mostrando a los que van conociendo, y que los voy a ir ayudando, obviamente, y que las empiecen a mezclar. La 1 con la 2 con la 1, la 3 con la... Así, de a poquito, ¿eh? Bien, vamos a la gráfica, gente, de vuelta. Nos vamos. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, vamos a esperar a ver si hay alguna noticia más. Tenemos un amigo acá. Disculpa, amigo o amiga, Lumares. Hola, ¿podrías analizar la libra dólar? Sí, con mucho gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿De dónde sos? Disculpa. Recién veo... Lo que pasa es que somos tan poquitos que digo, hay uno, no entramos en la nave espacial, ¿viste? Pero porque no hacemos publicidad. Si te gusta esto, revisá los videos anteriores, los que estamos en vivo o los videos que voy haciendo. Y si te gusta, compartirlo con la gente que quieras. Esto es sano, ¿sí? Si no te gusta, te vas, ¿no? Obviamente. Pero si te gusta, obviamente participa. Si necesitas algo, estamos acá para dar una mano. Sobre todo los que vamos conociendo, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea. Bien. Gente, vamos a esperar un segundo, ya analizamos la libra, seguramente ahora cuando la analicemos, si estás ahí, decime en qué temporalidad. Igualmente, hay que esperar que pasen 10-15 minutos después de las noticias, ¿eh? Vamos a ver dentro, acá estamos dentro, muchachos, miren, vamos a ampliar un poquito. Acá está la libra dólar mientras, mira, vamos a poner libra dólar por acá. ¿Cuánto queda? A ver, unos
4 minutos, vamos a hacer un pequeño análisis rápido para que vean cómo si la noticia es fuerte, poderosa y rompe estructuras, deja de ser relevante en ese momento lo que veníamos analizando anteriormente. Importante, ¿no? Vamos a ver un poquito, ¿qué es esto? Miren acá, cerró, en este momento cuando el precio llegue por acá, va a cerrar parciales de 1 o 2 operaciones y va a ir resumiendo las ganancias, van a ir quedando pequeñas pérdidas donde el precio en algún momento va a cerrar todo, ¿sí? Miren, ahí cerró, ¿ven? Ahí cerró un parcial, ven acá arriba que figuraba 0.06, figura 0.02, recién acaba de cerrar en ganancias algo, ¿sí? Así que bienvenido, miren ahí cerró otro parcial, miren ahora 0.01, qué bueno que lo veamos en vivo, así lo voy viendo porque es la idea operar en real, pero en vivo, que se vea, 0.01 quedó, a ver cuando llegue acá abajo, ahí cerró la de arriba, ¿ven? ¿Por qué? Porque sirve como drawdown. Si va positivo es un drawdown positivo. Si me abre una compra y va negativa la compra, los drawdown, porque los drawdown pueden ser positivos o negativos. Si es positivo, como en ese caso de allá arriba, que fue quedando, el drawdown negativo de la que está en contra no es tan grande, ¿me entienden? Esa es la idea en este bot, ¿sí? Bueno, ahí lo dejamos. ¿Ven cómo va cerrando? Ustedes ven que hay órdenes negativas, pero no ven las que va cerrando positivas, ¿eh? Esa es la idea. Bien. Si sigue subiendo, que suba, pero no me quiero perder la fundamental, quedan 2 minutos, seguramente ahora en un rato esto es un desastre, ¿no? La podría cerrar a la... Vamos a ver si no lo cerramos esto ahora por las dudas. A ver, ¿por qué? Porque este lo conozco, si va para abajo te hiciste rico, pero si va en contra, para arriba o para abajo en contra, te puede llegar a pasar de que salga positivo, pero tarde un día en recuperar todo, ¿sí? Si tengo un BPS no tengo problema, pero como tengo la cuenta abierta en este momento, la cierro en este momento. A ver ahí, vamos a ver, ahí lo cerré, sí. Voy a cerrar esta orden, ahí, sí, un poquito, cierro esta. Veremos después qué hace, ¿sí? Y esta la cierro. Como esta es un lotaje chiquito, la suma de todas las que fue cerrando, terminamos en ganancia con el oro, ¿sí? Porque vengo viendo que ya habrá hecho como 30 operaciones en parciales, ¿sí? Y esta chiquita que recién cerró, que quedó ahí en negativo, ¿bien? Vamos al euro dólar y después vamos con la libra. Si estás en vivo, decime en qué temporalidad querés verlo, ¿sí? Vamos acá, gente, donde vamos a estar utilizando un bot que creé, que le llamo Pepe Fundamental, está acá arriba, ¿lo ven? Pepe Fundamental, vamos a ver qué hace. Si me toca el stop, no me interesa porque de 100 operaciones calculo que 90 las hicimos positivas, gente. Sí, eso es lo lindo. Y las que se fueron negativas, muchas veces utilicé algún Xinjiang y después me pongo de forma manual. Ahí comenzó, gente, vamos a ver, un segundito que pasa, voy a poner música. Bueno, se trabó la naranja mecánica, gente. No sé qué pasó. O nos sacó, miren cómo se quedó congelado todo. Por eso te digo, nunca te metas de forma manual porque no vas a poder sacar ganancias, ¿eh? Se me trabó a mí, gente. Pero yo ya tengo todo programado. En un rato veré cómo me sacó, cómo me dejó. Vamos a ver, ¿eh? Sí, se quedó trabado mal, gente, pero mal, ¿eh? Seguramente le fue bien a... mal al dólar, veremos, no sé. Acá, miren, se tildó, ¿eh? Sí, tremendo, está funcionando medio raro. A ver, vamos a ver en un rato cuando veamos. Una canción. No quieres enredarte. Bueno, se me quedó recontra trabado, miren que yo estoy acá y no puedo mover nada, gente, nada. ¿Ok? Nada. Me cautivo. Bueno. Menos mal que es regla del oro, ¿no? Sintonizarte. A ver, vamos a ir a TradingView porque se me trabó la mecánica, la naranja mecánica. Vamos a ver seguramente cómo le fue, si subió en el oro o si bajó. Si subió en el oro porque le fue mal, ¿no? Obviamente al dólar. Vamos a verlo en TradingView, no nos queda otra. Y veremos después si puedo ajustar la... Vibrando en el... ¿Y esto qué es, che? ¡Pah! Caemos sin control. Muchachos, ¿qué es esto? Mira, muchachos, a ver cuánto es. No, parece mucho, pero miren lo que hizo el muchacho acá, ¿eh? Vamos a ir al euro dólar, ¿sí? Podemos ir al DAX, ¿sí? Perdón, al índice, pero vamos a ir al euro dólar a ver qué hizo. Mira lo que hizo, a ver, déjenme ver algo acá. Vamos a ver si me tocó el stop.
más el spread. Y casi, no sé si no me sacó, qué lástima. No, porque le puse 20. Vamos a ver si. Ahí estamos, mirá. Miren, muchachos, ahí estamos en positivo, cerró ya parciales y va. ¿Vieron, muchachos, que se puede? Ya con esta me voy redondito, gente. Cerramos 25 pip acá arriba, obviamente. A ver, déjame ver cómo cerró, quiero ver algo acá. Y tenemos 25 pip, cerró la mitad, obviamente le puse poquito. Tenemos 25 pip ganados. Y va con un, ven acá, les voy a marcar acá la zona. ¿Ven esta línea punteadita que está ahí? ¿La ven? Bueno, esa línea punteada es el stop en positivo que va por detrás. Miren cómo va subiendo por detrás del precio, ¿lo ven? Fíjense, revisen este rectángulo. Si va para arriba sube, si va para abajo se queda en el mismo lugar. Es un stop oculto, donde el broker no lo puede ver. ¿Por qué está bueno este bot que creé? Porque este bot se va a meter, ¿vieron que se metió? A mí se me trabó la plataforma. Si vos estás operando de forma manual, yo te aseguro que perdiste, fuiste. Se te abre más tarde, la orden te la pone por encima, con algún deslizamiento, el spread. Bueno, terminás perdiendo porque el broker no va a querer que, vos sabés que si vos ganás, si el broker, la mayoría no son regulados. Si miren cómo va la línea acá, siguiendo. ¿Ven el rectángulo que hice? Si vos ganás, el broker pierde. Y muchas veces el broker no pasa la información de tus órdenes al mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gana mucho más sin pasar esa información, ¿me entienden? Al no pasarla, ellos no van a querer que ganes porque pierden ellos. Se llevan el 100% al no pasar la información de las órdenes de ustedes y mías, ¿eh? Por eso les digo, miren, ahí va. Tenemos en este momento, charlando con ustedes, escuchando buena música. Si cierro tengo 40 pip en vivo. ¿Ven que se puede con un minuto también? Obviamente de forma manual también. Ahí va. Ya cerré la mitad. ¿Cuánto? La mitad del lotaje con 25-30 pip. Acá cerré, ven, más o menos de acá hasta acá. Tenemos más o menos unos, a ver, sí, 27-28 pip. Ya cerré la mitad. Y si se devuelve tengo otros 30 pip porque va por detrás. Observen este cuadrado, observen esta línea con el stop en positivo, donde ya ese stop, si el precio se devuelve y lo toca, me saca con 30 pip, con 25 pip en positivo, perdón. Obviamente que si sigue me conviene. ¿Sí? Recuerden, no se metan en el manual porque pierden, gente, ¿eh? Créanme lo que les digo, podés tener la suerte una vez, pero en otra te quemó, te hace un agujero así. Muchas veces vas a poner la orden, no te la toma, volvés a entrar, no te la toma, y cuando te tomó, que se te trabó la plataforma o estás viendo, tenés 3 o 4 órdenes negativos anteriores que te las activó, obviamente, pero que no te avisó. Así que ojo, gente, no operen cuando hay fundamentales. Háganme caso a mí, operen antes, cierran y después 15-20 minutos comienzan, ¿sí? ¿Les gustó, gente? Qué lindo para cerrar, ¿eh? Este lo subimos, ¿eh? Miren qué lindo. Vamos a llamar a Pepe Mila, a ver. Pepe Mila, ¿estás ahí? O ¿a quién llamamos? Pepe Mila, ¿no? Obviamente. Pepito, venite un rato. Ahí me convierto, esperen que voy a soplar el dedo. Vamos, soplamos el dedito. Juntémonos a hablar en un café. Los dos juntémonos a hablar en un café. Bien, ahora sí, lo voy a llamar a Pepe Mila para que venga. Qué entrada hermosa. Miren, pongo el cuadrado acá de vuelta para que vean cómo el stop en positivo oculto, porque el broker no lo puede ver. Obviamente yo tengo poco capital acá, pero no lo ve, ¿sí? No sabe que tengo un stop, así que no se va a arriesgar a venir a tocarnos sin saber dónde está el stop, ¿sí? Nosotros solo lo vemos, ¿sí? Ahí va. Ahora, gente, llamamos a Pepe Mila. Ahí viene. Revisen ese rectángulo, cómo va por encima. Cada vez que sube el precio, va el stop subiendo. Obsérvenlo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Hoy arrancamos, pero tremendo. El mejor vivo, nada, mentira. Hemos tenido así unas entradas tremendas. Revisen los vivos y hemos hecho 200. Fíjense las entradas que hemos tenido y operando manual también. Tremendas operaciones también, ¿sí? Así que, gente, de 10. Vieron que se me trabó la plataforma, ¿no? Vieron que me tuve que ir a TradingView. Cuando volví estaba todo ordenado porque las órdenes fueron ejecutadas. Bien, vamos. Yo soy
para ti Y tú eres... para mí. Ahí está. Pepe, venite un ratito. Ahí está Pepe, muy bien, Pepito. Gente, de 10 ahí con Pepe, ¿eh? Observen el rectangulito cómo se va a ir moviendo el precio. Yo para que vean cómo un stop, un trailing stop sería, ¿no? En positivo, donde el stop este que ya es positivo va a ir por encima del precio, perdón, por detrás del precio, o por encima si es una venta, ¿sí? Pero va a ir hacia el precio siguiéndolo por detrás. Pero si el precio cae, se queda quieto, ¿sí? ¿Puedo sacar la mitad de esto que me queda? Sí, la puedo sacar. Si quieren la saco, pero voy a dejar que el bot trabaje solo. Ya me hice unos casi 30 pip. Y si viene y me toca, me hago otros 30 pip más, con la otra mitad que me queda. Así que de 10 hoy, muchachos. Excelente. Muy linda entradita, muy buenas proyecciones. Esperamos un poquito más. Vamos a ir un poquito a lo que tiene que ver con las suscripciones. Para el que quiera, acá vamos, un ratito. Gente, súmense, suscríbanse, por favor si pueden, es una forma de darme una mano. Estoy todos los días en vivo, estamos haciendo 3 horas en vivo, donde esta semana me decidí por hacer 2 horas, 1 hora y media, 1 hora por ahí. Si vamos a andar seguramente esta semana en 1 hora, hora y cuarto y veremos. Para ver la próxima semana qué hacemos, ¿sí? Pero seguramente vamos a sumar también lo que es la sesión de Tokio, gente, ¿sí? Así que súmense. Y bueno, y pasémosla lindo, gente. Vamos a cambiar la música y nos vamos a la gráfica. Suscríbete, dale like, vamos, loco. Gracias igual, Bien. Muy bien, muy linda canción. Pero, ya que estamos con Pepe Mila, vamos a tirar un poquito de rock and roll, che, ¿te parece? Estamos en vivo, les muestro los bots que voy armando, los indicadores que voy creando, ya vamos a ver algunos también los podemos utilizar. Opero con bots que voy armando, en este caso abrí una noticia con ustedes en vivo, vimos todo el transcurso, no es que les mostré una foto, ustedes lo vieron. ¿Sí? Acá no es ponete en la gráfica y ponete a mirar que estamos en el mismo punto todos en el precio, ¿sí? Lo vimos en vivo, se trabó, justo pasó lo que les digo que pasa siempre, se traban las plataformas, aparecen las órdenes en otro lugar. Fíjense que a mí me la adelantó un poquito igualmente. En mi caso, al tener el bot que armé, lo bueno que tiene que me tiró las órdenes con tiempo, las abrió y bueno, y cuando comenzó de vuelta a funcionar la plataforma, como en la mayoría de los casos, en mi caso terminó en positivo, y si terminaba en negativo tenía el stop y puntos. Bien, vamos a compartirles buena música, a ver qué les puedo regalar. Acá tengo tanto para regalarle, gente, tanto que no sé por dónde arrancar. Me parece que nos vamos con esto. Mira, escuchá, Ah, no, pará. Vamos a ver una canción que me pidió el amigo, si no me olvido. El amigo me pidió Homero, y si me pide Homero, le voy a regalar Homero. Vamos a buscar Homero un segundito. Ojalá que lo encontremos acá, a ver si lo tenemos a mano. Mirá, para vos, Pepe Gatillo, escuchá. Te la regalo, escuchá, Esta canción va dedicada para el amigo, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que pasa, ¿no? Con lo que le pasa a ustedes del otro lado, ¿sí? Así que bueno, esta canción, gente, va a ir dedicada, perdón, ahí está, para el amigo que siempre nos acompaña. Gracias por estar. Miren, ahí sigue subiendo. Vamos a la suscripción un segundito. Se me suscriben, gente, Esta canción, compartan el grupo, que esto está bueno, gente, háganme caso. Es sano, saludable y buena música, sobre todo cuando te la recomiendo. ¿Por qué? Porque esta canción tiene que ver con ustedes. Y si no, escuchá lo que dice. Porque seguramente la mayoría no son rentables, pero lo quieren ser. En este caso es una persona que tu objetivo es ser un empleado toda la vida, porque no le ve esperanza no sé si a su vida, al trabajo, a la democracia, al país de turno. Justo nació en la época adecuada para no tener un progreso, pareciera, ¿sí? Así que escuchen esta letra y díganme quién no se siente o se sintió identificado, ¿sí? Obviamente un trabajador que trabaja para su familia, ¿no? Y no te alcanza para nada. Escucha. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del coche Vamos a la gráfica, Escuchen. Voy a buscar agua y vengo, cruzará la avenida. Qué gran operación, muchachos. Qué gran operación. Estará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve
tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Ay, y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a zafar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado. Bien, gente, qué linda entrada, ¿eh? Vieron que, miren, fíjense cómo el stop sigue por detrás. Y ya superó obviamente las expectativas de la entradita, donde la pusimos muy bien. ¿Por qué? Porque tenés que estudiar y saber qué tipo de fundamental es. ¿Sí? En mi caso, si le hubiera puesto mal las órdenes en sitios donde me parece que lo puede reventar, si los reventaba, no, salíamos con un stop. Pero por suerte superó. Fíjense en el stop en positivo. Recuerden que ya cerramos 28 pip la mitad, ¿sí? Del lotaje que puse podría haber puesto 10 kilos de lote, 2 lotes, 3. Bueno, de lo que puse la mitad ya es mía, ya me la pagó, ¿sí? Con 30 pip prácticamente. Y ahora vamos con un stop en positivo que si el precio lo tocara, tenemos unos 35 pip ya ganados también por adelantado, en el sentido de que si cierro ahora nos llevamos los 30 más los 35 o los 25 más los 35, pero si el precio sigue subiendo, este stop en positivo que está acá, miren ahí, ¿lo ven? Es un stop oculto, ¿sí? Un trading oculto, va a seguir subiendo. Observen cómo va subiendo por detrás, observen, ¿sí? Así que excelente. Y lo que estaba viendo es que acá, ¿dónde estamos? Acá, miren lo que es esto. Tremendo esto, tremendo. ¿Por qué? Porque el bot está funcionando, el juez que le llaman los muchachos, Pepe Mila y los amigos, ¿no? Este es el bot que voy a estar subiendo, miren lo que subió. Pero a mí me viene bárbaro, ¿por qué? Porque acá cerró varias operaciones, ¿sí? No se alcanza a ver, viene a ver acá. Ahí está, ¿ven?
Todo esto que está acá es órdenes tanto de compra como de venta donde el precio va a ir cerrando parciales, así que está bárbaro. Yo si cerrara todo ahora acá no pierdo nada, ¿sí? Son órdenes obviamente en direcciones obviamente donde voy a ir cerrando parciales. Estas órdenes fueron abiertas obviamente por la noticia, ¿sí? Pero está bárbaro porque está funcionando muy bien el bot. Ese bot es otro, nada que ver con el anterior, ¿sí? Es el que voy a subir el fin de semana, que le puse de nombre como el paladín de la justicia, el juez, muchacho, acá arriba estás, ¿eh? Ahí va. Bien. Así que por ahora, todo de 10, loco. Impresionante, ¿eh? Voy a dejar el euro dólar. Bueno, vamos a ver acá qué hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en M1, gente, ¿eh? Vamos a ver si hay... Mira acá arriba, qué linda la zona. Vamos a ver qué hace el precio. ¿Llega acá arriba? ¡Wow! Hola Fabián, ¿cómo andás, che? Que espero que estés bien, ¿eh? ¿Y te metiste en el índice, en algo o no? ¿Hoy o no? ¿Lo dejás para después para mañana más tranqui? Estamos tomando mate acá, full, tomando mate, tratando de hacer una horita. Ahorita ya termino, ya cierro. Pero bueno, gracias por sumarte un rato. Bien, gente, de 10, ¿eh? Vamos a ver si hay... No vamos a buscar operaciones, ya está, con esto ya está hoy. Tengo los bots en positivo. Bueno, este que acaba de abrir, vimos la fundamental donde cerró, lo explico de vuelta. Abrimos, pusimos las zonas muy bien puestas. Del manual seguramente hubiéramos perdido, porque es así la realidad. Igualmente yo opero de manual muchas veces. Es un riesgo porque te traba la plataforma, las órdenes se te aparecen por el deslizamiento en otros sitios que no las pusiste, obviamente. Pero a la vez no es solamente por el mercado, sino acompañado por la manipulación de los brokers, ¿sí? Así que bueno, en este caso no. Ahí está, el Pepe fundamental, ¿sí? Funciona de 10, muchachos. Bien, otra más para ahí, para rellenar en el tarrito donde van todas las positivas. Gracias, señor. Así que bueno. Y después, bueno, estuvimos probando acá el bot telaraña, ¿sí? Que estaba acá, miren acá, ¿lo ven? Acá arriba, miren qué bueno que cerramos. Con el bot telaraña, miren las operaciones que hizo en positivo. Y bueno, y antes de la fundamental terminé decidiendo cerrar una chiquitita que quedaba en negativo, pero que ya venía cerrando todas estas que están viendo en positivo, ¿sí? Y por último, el bot que seguramente lo voy a estar mostrando en la semana próxima en vivo, ¿sí? Pero por ahora lo estoy probando acá con unas pruebitas. Lo quería probar con la noticia también. No es para fundamentales, pero sí quería movimientos bruscos, que mejor que este. Por eso lo puse en la libra dólar, que está el dólar, ¿no? No lo puse en el euro dólar porque estaba utilizando el otro bot, ¿sí? Pero bueno, ahí está, ¿ven? Acá está. No se ve mucho por el color del cielo hermoso, pero está lleno de órdenes acá. 1, 2, 3, 4 órdenes, pero que van en distintas direcciones. Entonces, eso va a ser un promedio matemático, ¿sí? Así que la dejo ahí y veremos, ¿sí? Bien. Bien, gente. A ver acá, vamos a ver algo acá. Casi sin darme cuenta, se me va a pasar. Miren lo que es en el... Miren un segundito acá, gente, tremendo esto, a ver si les puedo mostrar. La vida me la regalaron, la muerte en cuotas voy pagando, puedo seguir mi... Miren acá, tremendo, es lo mismo obviamente, pero en trading view, es tremendo, Obviamente que estamos con Pepe Mila, ¿sí? Hoy estaba Mila hace un ratito. Pero bueno, hay veces que no aparece el dólar matero, ¿sí? A la mañana tempranito para hacer un poco de proyecciones. Así que viene Mila un rato a acompañarnos. Y ahora estamos acá con Pepe Mila, ¿no? No con Mila Pop Trader, Con Mila, con Pepe Mila, con el del planeta, gente. Así que bueno, vamos a ver un segundito. Casi sin pensar las cosas que voy haciendo, parecen un sueño. Casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida. Casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. Bien.
Bien, gente, ¿qué podemos hacer? Estoy viendo acá noticias. A ver, déjame ver esto, si lo puedo poner para mostrarles algo. Un segundito. Me parece que tengo que usar lente, Ahí está. Bien, gente, vamos a dónde? A la gráfica. Pasan los días. Acá, ¿dónde lo puse? A ver si se ve acá. No. Y corren de más. De amores ajenos que no ponen freno. Historias pasadas que no hay que olvidar. Fui tu sereno, tu vago nocturno. Qué cantidad de plantillas, ¿no? Que están viendo ustedes, dirán, "Fua, ¿y eso qué es?". Y bueno, son plantillas que voy armando, que voy creando, los indicadores también, para explicar, para enseñar, está bueno. Bien, gente, nos vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos, no? Los míos, tu sexo y Mi sexo. A ver si. Perdón, Ahí está Pepe Mila de vuelta, me vuelve a atrapar. Y dice. Y al mirar las Ahí está, miren, gente. Un segundito, que les quería mostrar ahí, porque si no, no se ve, Ahí está, ¿ven abajo? Los pip, ahí van, ¿sí? 45 pip, vamos, ¿ven? 46, 45. Obviamente que ya cerramos un parcial y esto sigue, ¿sí? Así que bueno, gente, veremos cuánto llega hoy. No me voy a quedar esperando. Si toca, va a tocar el stop en positivo que está acá. Ya cerramos un parcial con 25 pip más o menos, 26, 27 pip. Nos queda el otro parcial que va con 44 en este momento, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vemos. ¿Nos vemos con qué? Con buena música. A ver, primero, si hay algún mensajito. Escucha mientras. Vamos a ponerles... Está bien. Vamos a regalarles un temita que cada tanto lo ponemos ahí, ¿no? Obviamente, para disfrutar un poco, ¿sí? Un genio, mi gurú del trading, me pone el amigo, sí, ¿viste? Un capo el gurú, un mano santa, ¿viste? ¿Veías el mano santa de acá, no? La serie de Argentina, no. Con Olmedo, tremendo. Ponelo, ahí estoy yo. Obviamente con pelo largo. Estaba bueno, desde ayer en el nada con una compra. Ya ahorita en unos 300 puntitos, humildemente. Pero muy bien, capo. Sos un pedazo de genio. Mirá, si te tengo acá al lado, te empiezo a morder los cachetes. Nada, se había enamorado, ¿viste? En vivo le decía que lo amaba, que lo quería. Así que es tremendo, y ayer vi algunos análisis de mis amigos, los modos fuego, y hoy la noticia los que... Bueno, muy bien, loco. Gracias por las noticias, ¿sí? Seguimos full acá, nosotros operando. Recuerden, gente, que nosotros, bueno, vos, Fabián, lo sabés, vos venís acompañándonos, gracias a Dios, humildemente, con tu honestidad también. Vos venís hace un año sí, casi un año, pero hace un año y un par de meses que vengo todos los días operando en vivo, en una cuenta que no es la gran cosa, pero es de verdad. Con esta cuenta voy y me lleno la heladera con cervecitas, ¿viste? Que es lo que busco. Obviamente que esta no es la cuenta con la que yo opero, ¿viste? Yo opero con otra más temprano. Hoy, por ejemplo, no pude operar, ¿no? Se me pasó, pero no me interesa porque sé que mañana voy a poder. Y si no puedo mañana, acá me van a sacar con pataditas porque tengo que pagarme las deudas de la casa muchas veces. No, a lo que voy, ¿sí? Venimos operando todos los días, gente, en vivo, ¿sí? Eso es gran cosa, todos los días. Si no es de forma manual, es con algún bot que voy creando, que son míos, obviamente que tienen sus fallas. Soy con algo, y no soy programador, como digo siempre, pero soy autodidacta. Hace tiempo que vengo en el mercado viendo horas y horas quemándome las pestañas. Es como el cuento de los tres chanchitos, ¿me entendés? Mientras algunos, ¿no? Algunos están, no sé, jugando con la familia, al tenis, al fútbol, viendo una película. Yo estoy horas y horas viendo cómo se mueve el mercado. Eso me sirvió para conocer patrones que te das cuenta con el tiempo que se respetan, pero no tampoco, no está, pero según, no sé cómo explicarles. Es la actualización del mercado.
2-3 meses podés estar en positivo con una estrategia, por ejemplo. Pero yo te puedo asegurar que pasando 3 meses, 2, inclusive con la cantidad de bots nuevos que hay ahora, cosa que antes no era así. Es más complejo ahora, ¿sí? Entonces tenés que estar actualizándote con el movimiento de las velas, los patrones son otros, las ondas de Elliot, Wyckoff, no sé, lo que ustedes hayan estudiado. Nosotros acá operamos las ondas de Elliot, nos metemos en fractales, nos metemos en order block. Si te gusta el dinero inteligente, nos metemos, que está de moda, nos metemos en la oferta y la demanda, en order blocks, en fractales, no sé, en la onda que más te guste. Pero el mercado va cambiando, ¿sí? Entonces, aparte de la acumulación, de la distribución, de la reacumulación, la redistribución, están las tendencias. Pero si vos seguís la tendencia, sos amigo, dicen. Pero ¿cuánto está la tendencia? Muy poco. Hace 3-4 velas hacia arriba fuertes, a no ser que vaya de forma escalonada, subiendo la ola, como están los libros, pero sabemos que el 70% es consolidaciones, ¿eh? Entonces tenemos que estar ahí, porque en las consolidaciones es donde está la famosa liquidez. Muchas veces ahí los muchachos van a rellenar sus bolsillos con sus mechas, con sus fallas, sus trampas, sus clímax y todo lo que vengo explicando todos los días, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy con esto, todos los días, gente, venimos operando en vivo. Súmense, acuérdense que no hago publicidad, y si no hago publicidad te puedo asegurar que no nos conoce nadie. Obviamente es difícil eso acá en el mercado, en YouTube, pero si ustedes me dan una mano, compártanlo, ¿sí? Cristian, hola. Hola Cristian, ¿cómo andás? ¿De dónde sos? De Latinoamérica, seguramente, de Argentina. Perdón que consulte. ¿Este bot está operando en vivo? Sí, en vivo y en real está operando. En vivo en este momento. No sé vos, capaz que estás desde un celular. Pero revisá el horario, la hora, todo, sí. O sea, en cuenta real o demo. No, real. Y los bots son míos. Opero de forma manual, ojo, aclaro. A mí me gusta operar de forma manual. ¿Sí? No porque veas el bot está operando. No, yo aparte de que voy a operar, revisa cualquier video en vivo y vas a ver que siempre estoy operando de forma manual. Inclusive, aparte de operar manual, tengo una ruleta, mira, te la voy a mostrar ahora. Un segundito para que saco el mensaje. Te voy a mostrar unas ruletas, porque si sos nuevo no lo debes saber. Pero fíjate acá, el precio está ahí en real. En vivo estás viendo un bot. No soy yo el que operé, es un bot que yo armé, ¿sí? Pero te voy a mostrar lo que suelo hacer en las semanas, que ahora lo dejé de hacer un poco para cambiar un poco la estrategia. Pero no con ustedes, la estrategia es con YouTube, para que se sume más gente, porque la gente no se suma si vos no mentís. Cuando vos decís la verdad, y cuando vos operás de verdad, y cuando vos sos transparente, la gente no te sigue. Realmente es la ley del embudo. El más bueno con el más bueno, no sé, es tremendo, gente. No sé, realmente no sé. Pero bueno, es así. Así que allá YouTube, ¿no? Le mando un beso en el cachete a YouTube. Pero bueno, vamos a ver lo que te quería mostrar. Mira, vamos a ir un segundito. Te muestro esto para que veas lo que hago, que no sé si mucho lo va a ver, operando de verdad todos los días, obviamente en un scalping donde yo hago intradía. Pero ¿qué pasa? Mirá hasta lo que hago, yo hago intradía, pero si hiciera un intradía y me meto, vos no podés ver la operación como recién Fabián hace una operación ahora y te la va a mostrar el viernes capaz, o mañana, o hoy a la tarde. Yo no voy a estar haciendo una operación para mostrártela mañana. Capaz que vos no estás, pierdo tiempo. Entonces lo hago más difícil todavía. Opero scalping con la técnica que sea, porque sigo el accionar del precio y los yin-yang, que unas técnicas que he armado. Y bueno, si sale positiva ahora, si sale negativa, acá lo están viendo, no pasa nada. No, estoy vivo todavía. Hace 1 año y 2 meses, 3 meses que vengo operando en vivo, y hace un par de años que vengo haciendo videos. Operando también, obviamente, de forma individual, ¿no? Pero mira, te voy a mostrar algo acá. No se ve, me parece. A ver, me quiero ir porque ya es tarde. Pero bueno, era sincero el tipo, ¿eh? Mira, me voy para acá. Me vengo con... Vamos a llamar a Pepe Mila. Pepe Mila, ¿estás ahí? Acá está. Muy bien, Pepe Mila. Pepe Mila es, por si no sabéis la historia, los Pepes somos
los retail, los comerciantes, las personas comunes, ¿eh? Esa es mi imaginación. Entonces le puse Pepe a todos. Por eso va a encontrar alguno que se llama Pepe Gatillo, Pepe el Justiciero, Pepe el Automático. Como los pitufos. Pitufo Tontín, Pitufo Gruñón. Acá somos Pepes, que somos la masa. Las personas que siguen el precio y que nos manipulan y nos manejan las ballenas, ¿no? Las instituciones, la gente poderosa. Pero bueno, acá, mirá, te voy a mostrar algo que si no se me pasa el tren. Fíjate esto. ¿Estás viendo acá? Bueno, yo con esto hago así, mirá, observá, ¿eh? Todos los días revisá cualquier video, son en vivo, en ese mismo momento fue y hay gente en vivo, poquita pero hay. Pero mira, yo toco acá y me dice, por ejemplo, hoy voy a operar, a ver, no sé. Bien, el neozelandés con el franco suizo. Me muero por el spread, pero bueno. Y hago así 3 tiros. El par que me toque de esos 3, algún regalito entre medio, lo opero. A la vez, me vengo a otra ruleta que tengo acá y la tiro. Decime, más difícil que esto, ¿qué querés? ¿Quién hace esto, loco? Que no te vendan humo, ¿eh? Mira esto, me toca acá, operar un Smart Money, listo. ¿Alguna estrategia? Bueno, alguna de las estrategias que he subido en los vivos, la eligen ustedes y la opero. Otra, a ver, tira otra. Suelo tirar 3 por día y de las 3, la que me toca, mira acá, a ver, por ejemplo, ondas de Elliot. Opero otro Pepe, ¿ves? Por ejemplo, pongo también para que sea difícil. Si opera otro Pepe, se tiene que animar a subirse en vivo y hacer alguna operación de la forma que yo les voy explicando muchas veces o de la técnica que tengan, ¿no? A ver si toca acá, no sé, algún fractal, no sé, algún... Pepe, mira, Pepe fundamental, ¿ves? Por ejemplo, buscamos noticias fundamentales y las operamos, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que hago en el día cuando me toca. Y todos lo están viendo en vivo. Y es difícil, ¿eh? Porque tenés que estar en vivo, tenés que estar hablando, poniendo música, tenés bueno, alguna estrategia, se ve que está alguna estrategia. Pero bueno, a lo que voy. Te puede tocar un order block, te puede tocar la onda 3 de Elliot, te puede tocar Wyckoff, la zona de acumulación, no sé, buscar alguna zona en alguna temporalidad con algún par. Más difícil que eso, imposible. Y los viernes suelo, que es la idea, utilizar esta otra ruleta para sortear algún indicador o algún bot de los que voy creando. Y bueno, y de los que están, que voy conociendo, se los regalo, obviamente, no cobro nada. Algún libro, ¿ves? No sé, algún videito que he armado, alguna mentoría, todo gratis. Entonces te toca así y decía, a ver qué me toca. Bueno, vamos a sortear algo, por ejemplo, hoy. A ver qué puede ser, a ver. También puede ser que ustedes me regalen algo a mí, ¿o no? Mira, EA Pepe, mi perro dinamita. Ese es un bot que está bueno, pero es con indicadores. Es una función, a lo que voy, una función, son funciones, ¿no? Pero la programación del bot está basado en un par de indicadores clásicos que tratan de llegar con un TP y un stop. Pero está bueno porque lo armé y tiene un sentido, una lógica que si le haces un buen backtesting puede ser interesante. Pero bueno, ahí está. Esa era la idea para mostrarte eso, ¿sí? Así que bueno, gente, a ver... vamos a elegir, acá estamos con el Pepe, me voy a la gráfica de vuelta, vamos a ver si no nos sacó o nos... A ver, acá no sé, estoy re perdido, gente. Ahí está, vamos. Estoy en... no, bien, bien, vamos bien. Miren cómo el stop en oculto va por detrás, gente, ¿eh? El stop oculto va por detrás, despacito va subiendo, seguramente en algún momento nos va a sacar, pero por lo menos ya la mitad de la operación es nuestra, que la cerró acá arriba, ustedes están viendo, acá la cerró y sigue en positivo, con casi 60 pips, ¿eh? Así que bárbaro. La puedo cerrar ahora y me voy a dormir, o la dejo que siga, ¿no? Y que siga, y que siga, y que siga, hasta el infinito y mucho más. Ojalá así sea. A ver qué les puedo regalar acá. Un segundito. Me voy a ir a... bien. ¿Qué les voy a regalar, gente? Hablando de, obviamente, un poquito de lo que tiene que ver con los muchachos. ¿Quiénes son? Las ballenas, las instituciones. Les voy a regalar una canción, ¿sí? Así nos despedimos con esto. Súbanse, vayan subiéndose a la nave, ¿sí? Nos metemos en la nave y nos vamos de vuelta al planeta Tierra, ¿sí? Nos podemos quedar un ratito en la nave, pero no todo el día en el planeta, ¿sí? Ustedes saben que el planeta es gratis, pero bueno,
Se me está durmiendo la lengua, gente, ¿eh? Por la duda llamen a la ambulancia ustedes. Bueno, esta canción que les voy a regalar a los poquitos que estemos es para ustedes, para mí, sobre todo, para que tengan cuidado y no sobreoperen. ¿Por qué? Porque trata, para mí, ¿no? Yo ya me inventé una historia que trata de algo que tiene que ver con las ballenas, las instituciones. Un boxeador como Ali es un boxeador muy bueno, donde si nosotros subimos al ring seríamos la presa de esa ballena, ¿o no? Bueno, esta canción es para ustedes, escúchenla. Cuando se cae un boxeador como Ali, vos le sacás un granito al mercado y salí corriendo, porque si te agarra, te noqueas, ¿sí? Háganme caso. Así que esta canción es para ustedes, se las dedico, me voy yendo, me voy subiendo a la nave, pero antes, a ver acá, ya hace un año aquí, el 20 de noviembre, acompañándote. Muchas gracias, Fabián, muchas gracias. Vos sabés, y vos sos de los que yo sé cómo sos, porque te fui conociendo con el tiempo. Fabián es una de las personas que opera con el tiempo, aprendió muchísimo y opera muy bien. Él opera otra forma que de como suelo operar yo. Él opera casi swing intradía, ¿no? Y opera muy bien, le fue agarrando la mano, le está yendo muy bien. Hace operaciones capaz que el lunes y el viernes tiene todo lo que yo hice todos los días, ¿eh? Así que te felicito. Y él es una de las personas que suele elegir los canales, sobre todo cuando está en canales chantas, te avisa, y está en contra de todos los ratas, los ratones, las lauchas, bueno, de todos los garcas, ¿sí? ¿Me entienden? Los vende humo. Los youtubers, la mayoría, ¿sí? Que hacen eso porque no son rentables, ¿sí? Pero bueno, no voy al caso porque vamos a estar 10 años hablando, ustedes lo saben. Que encima la paradoja es rara porque mientras más chantas sos, más gente en vivo tenés. ¿Se dieron cuenta? Es tremendo. Así que no quiero que se sumen muchos, ¿sí? Por la duda, porque me va a agarrar ahí y me voy a contagiar. Pero bueno, así que vos sabés, Fabián, que venimos todos los días operando. Te he regalado algún indicador, algún libro, alguna estrategia. Nunca te cobré nada. No me interesa cobrar nada. Y la idea es pasarla bien. Y vos lo sabés, ¿o no? Aparte estás ahí con otros chicos en el grupo de Telegram, que somos poquitos ahí, de los que participan. Pero bueno, ustedes saben. Aparte, si ven que hay algo raro, al frente acá, ¿o no? Y no vienen más. Es así. Pero bueno, bien, Cristian, ¿de dónde? De Argentina. Buenísimo, loco. Bárbaro, ¿eh? Un gusto saludarte. Igualmente para vos. Te vi varias veces, me gusta tu forma de ver el mercado. Sí, y no sabés cuando lo pongo al revés. Nada, es tremendo. Porque yo soy un vampiro, ¿viste? Lo pongo al revés y ahí hago tremendo. Porque, nada, eso es en chiste. Lo digo para un amigo que lo va a ver a la tarde el video y se va a reír. Tuve un tiempo, te juro, loco, ¿eh? Tuve un tiempo que me decían Bat Mila. Bat Mila. Después le voy a pasar la foto. Te juro, yo decía gente compren y era venta. Gente vendan y era compra. Tremendo. No sé si estuve como un par de meses hasta que me di cuenta lo que les decía hoy, que el mercado se tiene que ir actualizando, ¿no? Era tremendo, gente, pero te juro que no pegaba una. Compra era venta, venta era compra. Así que era un Batmila, ¿viste? Batman, un murciélago, ¿viste? Todo al revés veía, por eso te digo. Ahora, por ahora vengo sanito, por ahora, ¿sí? Así que bueno. Gracias, Cristian. Si conocés gente, hagan lo que quieran, ¿eh? No hay obligación, pero me dan una mano a mí. Lo que me puedan ayudar en esa forma, es todo gratis acá. Si alguna vez te cobro algo, andate. Haceme caso, es un regalo para mí también. No es que te vayas, sino como para decir, viste, se queda, el loco se embarraba, ¿viste? No, se queda porque no cobra nada, ¿me entendés? Así que vos quedate. Y vos, a no ser que obviamente el día de mañana puedo vender un indicador, puedo vender un robot, puedo hacer una mentoría que esté buena cuando hay mucha gente el día de mañana que no la conoces, pero al que voy conociendo nunca le cobré nada, al revés, inclusive pierdo mi tiempo, con gusto lo hago, buscándoles indicadores, herramientas que necesitan, libros, capaz que te piden algo de Wyckoff o algún curso que he visto en su momento y yo les paso todo. ¿Qué te va a hacer mejor o peor persona? Nada. ¿Qué vas a perder dinero? ¿Te pensás que porque la otra persona vos le enseñes gratis, esa persona se va a hacer rentable y el mercado va a partir de ahí a decir, bueno, no, ahora, a partir de ahora Pepe Mila ya no es más rentable porque le dijo a dos personas? Nada, hay que ayudar, loco. Esa es la idea, ¿sí? Obviamente tampoco que te exploten y te usen, ¿no? Bueno, gente, nos vamos con una canción. Cerramos con El Hombre de la Bolsa, puede ser también, ¿eh? Sí, bueno, dale. Vamos a ponerte ese regalito para vos. Algo raro, sí, a mí 3 veces me pidieron dinero. Mirá vos.
Pero eso tenés que mandarlos al frente. Ojo, capaz que muchos te cobran, o no, has pagado vos, Fabián, a mucha gente que muchos enseñan y lo merecen, porque si no, los maestros, los profes no existirían en la escuela, ¿o no? Algunos enseñan bien, otros no tan bien, y otros son chantas. Por eso tenés que ir viendo, ¿viste? Pero bueno, tengan cuidado, gente. Iba a poner una canción, pero gente, les voy a regalar, obviamente, otra. ¿Por qué otra? Miren, estamos llegando a los 70, loco. 70 pipe, no sé si se está viendo eso, pero bueno, no importa. Gente, si llega a los 70, me voy corriendo. Le voy a regalar a Fabián, ya que me acompañó. Muchas gracias, Fabián. El hombre de la bolsa. Ya había preparado para gatillar una que tenía que ver con los muchachos que ponemos siempre, pero acá me pidió el amigo, yo sé por qué me lo pidió, ahí se la regalo, disfrutala y yo sé con qué sentido pones esta canción, yo te entiendo, es así, ¿sí? Pero muchas veces tenés que bancar, no queda otra que decir, bueno, ya el karma le llegará, ¿sí? Pero bueno, por ahora a la gente chanta, ¿no? Decimos. Así que esta canción va para el amigo y para todos, ¿sí? Si la encontramos, vamos a ver, vamos a buscarla, acá está. Esta canción para ti, amigo, ¿dónde estabas? Acá. Bueno, disfruten, ¿eh? Chau, 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 chau. Gente, no me voy a quedar a que termine esto, me voy ya, chao. Si llega a los 100, bueno, veremos. Si llega, si me toca, no pasa nada. Chao, gente, nos vemos. Bye, 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 bye. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el... Tocó los 70, tocó los 70, gente. Nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau. Suscribite, vamos, suscribite. Y dale like, vamos. Ayúdame, loco, vamos. Loco y loca, ayúdenme, vamos, vamos. Abrazo a todos, gente, cuídense, nos vemos. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un grito, su generosidad. Si esta noche en la bolsita no aparece la monada. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatúatelo en tu cabeza, loco, porque todos pueden. Y como me decían siempre cuando era chiquito, un tropezón no es caída. Te caes, te levantás, ¿eh? Y seguí con la frente en alto, siempre transparente, siempre leal a lo que tus viejos te enseñaron, ¿sí? A tus papás. Así que siempre honesto, vamos, loco, que se puede. Chau. Devolve la bolsa. Devolverle un grito, su generosidad. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un grito, su generosidad. Comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos.